Muy buenos días, queridos alumnos. Hoy es lunes 19 de abril de 2021. Espero te encuentres bien en compañía de tu familia. Esta semana vamos a continuar con nuestro proyecto, el texto biográfico. Y pues me da mucho gusto todas las carátulas que ustedes enviaron, pues ahí hay una diversidad de disciplinas que podemos encontrar a través de todos sus gustos y sus deseos. Bueno, pues ahora vamos a leer en el libro de texto a partir de la página 228 a la 231, 3 biografías. Esto va a ser nuestro trabajo de esta semana y bueno, pues yo voy a acompañarlos a ustedes con esta lectura de las 3 biografías. Y bueno, ya vimos la semana pasada que el texto biográfico se compone de la vida de un personaje, la vida de una persona que ha impactado ya sea en las artes, en la ciencia, en la historia, a lo mejor algún promovedor social, luchador social, etc. Y en este sentido vamos a leer aquí en su libro de texto 3 personajes con diferentes formas de vida. Ahora, lo que yo te voy a pedir siempre que veas en tu libro de texto es que en los lados, ya sea derecho o izquierdo, vas a encontrar siempre con letras en rojo, palabras que puedan usarse dentro de este texto que a lo mejor no son tan conocidas para ti y que tienen que ser parte de tu vocabulario. Son palabras que tú tienes que leer antes de leer los textos para que cuando ya lo empieces a leer puedas comprender lo que se está diciendo. Así es que pues vamos a comenzar con esta biografía. Te pido que me acompañes con tu libro de texto en la página 228. Vamos a hablar de Lise Meitner, física, Austria, 1878, Inglaterra, 1968. Lise Meitner fue una física austriaca descubridora de la fisión nuclear, un logro por el que su compañero de laboratorio Otto Hahn recibió el Premio Nobel de 1944. Es uno de los ejemplos más evidentes de descubrimientos hechos por mujeres y pasados por altos por el comité de estos galardonadores. Desde 1901, las mujeres solo han recibido el 3% de los Nobel de Ciencia, y este no fue el único obstáculo con el que Meitner se encontró, ya que hasta que el gobierno permitió oficialmente que las mujeres pudieran ir a la universidad, realizó toda su investigación en un sótano. Después de doctorarse en 1907, empezó a trabajar en el Instituto Químico de Berlín, donde conoció a Otto Hahn, que se convirtió en su compañero de investigaciones. Cuando los nazis llegaron al poder, Lise, judía, tuvo que huir a Suecia. Desde ahí continuó su trabajo a través de cartas con Hahn, y desde la distancia se dio cuenta de que el núcleo del átomo se separaba liberando energía. Ella nunca quiso volver a Alemania y Hahn recibió el Nobel por su trabajo, aunque su nombre no fue del todo olvidado. 2 años antes de morir recibió el premio Enrico Fermi en Estados Unidos por sus contribuciones a la física. Tuvo otros reconocimientos y el elemento 109 de la tabla periódica, 2 cráteres y un asteroide llevan su nombre. Lise Meitner en El País, en línea, disponible, y ahí tienen ustedes para consultar esta biografía en la página de internet. Bien, pues ahora vamos a continuar con nuestra segunda biografía. La primera que vimos, estamos hablando de una científica. Y aquí ahorita vamos a ver acerca de un médico mexicano. Se llama Fernando Ortiz Monasterio, cirujano plástico, México 1923-2012. Y vamos a ver cómo nos ponen aquí 3 palabras que vamos a ver dentro del texto. La primera es ufano. Se dice de una persona que se enorgullece de sus propias cualidades. Persuadió, del verbo persuadir, que significa convencer a una persona de llevar a cabo una acción o de creer en algo. Laureado, que ha sido condecorado o que ha obtenido un premio. Bien, en la parte de abajo pueden encontrar mis libros y aquí dice que tú puedes buscar en la biblioteca de aula o en la escolar alguno de los siguientes textos biográficos. Y aquí tenemos pues estos textos que te invitan a que conozcas, ¿sí? Y pues son de diverso índole, desde que novelistas,
igual hasta personas de la historia que marcaron la historia. Ok, bien, vamos a continuar. Ahora sí leyendo la biografía. El doctor Fernando Ortiz Monasterio fue pionero en el establecimiento de campañas de cirugía extramuros. Así es que comenzamos. Dice aquí, nació en la Ciudad de México el 23 de julio de 1923. El mayor de 10 hijos, Fernando Ortiz Monasterio, vivió en un hogar lleno de amor, pero con poco dinero. Su padre, ingeniero de profesión, fue un soñador que no tuvo suerte en los negocios. Su madre, empero, tenía un gran talento para arreglárselas con sus escasos recursos. En cierta ocasión compró una muñeca para sus hijos. Fernando, entonces de 6 años, no tardó en arrancarle los ojos y abrirle el estómago. Al oír los gritos de angustia de los hermanos pequeños, la madre llegó corriendo. ¿Qué estás haciendo?, le preguntó a su hijo con severidad. Estoy operando a la muñeca, respondió este muy ufano. Los padres, bueno, aquí vean, tenemos 3 puntitos. Cuando tú encuentras en un texto un paréntesis con 3 puntos, quiere decir que había más texto, había más narración, pero lo omitieron. Ahorita, porque es un libro de texto para secundaria, no nos están dando la biografía completa, por eso podemos encontrar que nos la están cortando y aquí nos está indicando precisamente que se está cortando. Si a ti te interesa esta biografía, al final tú la vas a poder encontrar completa. Dice aquí, los padres de Fernando, mientras tanto, no tenían dinero para pagar su colegiatura ni sus libros en el colegio Cristóbal Colón, la escuela católica a la que asistía, así que el muchacho se pagó los estudios dibujando caricaturas para un semanario infantil. A los 17 años terminó la enseñanza media superior e inició sus estudios de medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM, en la Ciudad de México. Para sostenerse, daba clases de biología y de anatomía en una escuela pública de enseñanza media. El 6 de julio de 1946 se graduó en la UNAM con el título de médico cirujano. Siempre supe que lo lograrías, le dijo su madre con orgullo. Después de recibirse, inició un periodo de 5 años de adiestramiento. De 1946 a 1951 realizó estudios de posgrado en cirugía general en el Hospital General de México de la Secretaría de Salud en la Ciudad de México. Allí conoció a otro joven cirujano, el doctor Alfonso Serrano, quien hacía poco se había especializado en cirugía plástica en Estados Unidos. Cautivado, Fernando observaba a su joven colega reparar horrendas contracciones ocasionadas por quemaduras, modelar orejas nuevas para pacientes que las habían perdido a consecuencia del cáncer o de accidentes y restituir el uso de las manos a personas cuyos dedos habían quedado paralizados. En 1952, tras terminar su residencia, ganó una beca de $165 al mes que le permitió ingresar en un programa de 2 años de adiestramiento en cirugía plástica en la Universidad de Texas en Galveston. Regresó entonces al Hospital General, se empleó en una clínica especializada en traumatismos y quemaduras y estableció su propio consultorio. Trabaja tanto que a menudo dormía solo 4 horas diarias. El exhausto doctor se preguntaba en ocasiones si había elegido el camino correcto. Pero luego miraba a sus pacientes y sabía que sí lo había hecho. En 1957, el doctor Ortiz Monasterio instituyó el primer programa formal de estudios de posgrado en su especialidad en México. El interés profesional del doctor Ortiz Monasterio comenzó a orientarse hacia las deformaciones congénitas, tales como el labio, el paladar y la nariz hendidos, que se presentan durante la etapa de desarrollo fetal. En 1959 reunió todos los especialistas necesarios e inauguró la primera clínica multidisciplinaria de México para el tratamiento de fisuras. En 1968 estableció y financió una clínica móvil para proporcionar tratamiento a pacientes radicados fuera de la Ciudad de México. El médico donó su tiempo y persuadió a otros colegas suyos a hacer lo propio. El doctor Ortiz Monasterio fue presidente
de la Asociación Mexicana de Cirujanos Plásticos. Presidió congresos médicos en todo el mundo, desde Suecia hasta Australia, y fue laureado por universidades y gobiernos de América y Europa. Tal vez el mayor homenaje que ha recibido fue el que le hicieron en 1989, cuando se convirtió en el primer cirujano no canadiense ni estadounidense en ser elegido presidente de la Asociación Norteamericana de Cirujanos Plásticos. Jamás habría podido hacer todo esto sin la ayuda de mi esposa, afirma el cirujano. Pues bien, qué interesante esta historia. Vean, la narración de esta biografía es muy diferente a la primera. La primera, si ustedes se dan cuenta, nos dan los datos más importantes de la física y entonces de la física LIS. Entonces ahí podemos ver solamente lo que hizo en su trayectoria en cuanto a su investigación, a sus logros académicos. Pero aquí en este caso podemos ver la biografía que empieza a narrar desde la infancia, cómo fue esa infancia, cuáles fueron las adversidades a las que se enfrentó este gran cirujano. Y vamos a continuar ahora con nuestra última biografía que está en tu libro de texto. Les vuelvo a recordar que tienen que leer esta biografía junto conmigo, porque si tú nada más estás escuchando, no vas a lograr que todo este conocimiento, la riqueza del vocabulario, de la narración, de la didáctica, de la dicción pueda quedar dentro de tu conocimiento y tu cerebro. Esto se va a registrar a través de tus ojos, por eso es muy importante que tú sigas la lectura y no solo la escuches. Bien, continuamos aquí con la biografía del cirujano. Ok, bien, seguimos. Aquí tenemos dos palabras, la primera es prolija, pero bueno, creo que esta la vamos a encontrar en la siguiente biografía. Bueno, continuamos con la lectura del cirujano plástico. Dice y luego añade, la cirugía plástica ha sido para mí una aventura de toda la vida. Vean cómo tiene esas comillas. Cuando dice añade y tenemos comillas, aquí quiere decir que está hablando. Dice aquí sus ojos cafés brillan y su rostro parece resplandecer cuando concluye. Esta es la persona que lo está entrevistando. Y este cirujano concluye, nunca dejaré de trabajar mientras viva. Lo hago por mí mismo y por México. Y así termina esta biografía. Es lo que nos dice este cirujano maravilloso que se llama Fernando Ortiz Monasterio, y vemos aquí una persona totalmente satisfecha con su trabajo. Les decía que tenemos aquí la bibliografía Fernando Ortiz Monasterio en México de vanguardia en línea, y está disponible para que tú puedas leer la biografía completa si te interesa, para aquellos chicos que quieren ir hacia medicina y sobre todo en el área de cirugía plástica. Bueno, ahora continuamos con nuestra biografía número 3 y vamos a leer nuestras palabras. La primera es prolija. Se dice de alguien que hace algo con detenimiento, poniendo atención en los detalles. Si tú eres un estudiante que estás siempre muy comprometido, revisas tus trabajos, tu ortografía, ves cómo todo está perfecto, antes de enviarlo a Classroom, tú te fijas si tienes fecha, si está conforme a todas las instrucciones que te dan cada uno de tus maestros, pues eres una persona prolija, ¿sí? ¿Por qué? Porque te dedicas con detenimiento y pones atención en todos los detalles. Bien, la siguiente palabra es encumbró. El verbo encumbrar, que significa colocar a una persona en una posición social alta al otorgarle un gran cargo o reconocimiento por sus labores. Tú puedes llegar a encumbrar un lugar muy importante dentro de tu profesión que hayas ya ahorita seleccionado o hayas vislumbrado para tu futuro. Puedes ser una persona que llegues hasta esos niveles siempre y cuando seas dedicado, seas prolijo, seas prolija para hacer todo tu trabajo, ¿ok? Vamos a continuar ahora sí con Mary Schiller. Esta mujer es maravillosa. Bueno, ahorita vamos a leer por qué. Maravillosa en su narrativa.
Mary Shelley, 1797-1851. La muerte estuvo muy presente en la vida de Mary Wollstonecraft Goodwin. Bueno, es un nombre bastante difícil y ahorita vamos a ver por qué. Conocida universalmente como Mary Shelley, la creadora de Frankenstein. Su madre, 3 de sus hijos y su marido desaparecieron de su vida prematuramente. En el seno de una familia de filósofos, Mary Shelley nació en Somerstown, Londres, el 30 de agosto de 1797, en el seno de una familia de libre pensadores. Su madre, Mary Wollstonecraft, era una escritora y filósofa defensora del feminismo. Su padre, William Goodwin, también era filósofo, escritor y periodista. Pocos días después de nacer, Mary perdió a su madre, a la que veneraría a lo largo de su vida. Su padre se haría cargo a partir de ese momento de su educación y de la Fanny Imlay, hermanastra de Mary por parte de madre. Un matrimonio escandaloso. Convertida en una joven de 17 años, Mary se fijó en un seguidor político de su padre, Percy Bysshe Shelley, de origen aristocrático. Era un escritor de tendencias radicales que había renegado de su clase. No solo eso, cuando Mary inició su relación con Percy, este ya estaba casado. A pesar de esto, Mary siguió adelante con su romance, instalándose temporalmente en Francia. De vuelta a Inglaterra, el rechazo social fue absoluto y las desgracias se sucedieron. Mary, que estaba embarazada, perdió prematuramente a su hijo. A pesar de todo ello, en 1816, Percy y Mary contraían matrimonio. Nacimiento de Frankenstein. A pesar de ser una escritora prolija, esta es sin duda la novela gótica que la encumbró. Percy, su hijo, y Claire Clairmont, hija de la segunda mujer. Perdón, me salté aquí porque no se movía, perdón. Bien, entonces decía aquí, a pesar de ser una escritora prolija, esta es sin duda la novela gótica que la encumbró. Eternamente. Publicada por primera vez el 1 de enero de 1818, en la introducción a la edición de 1831, Mary explicó cómo la idea de Frankenstein le sobrevino viviendo en Escocia, donde su padre la había enviado a vivir con la familia de William Baxter. Los paisajes del entorno fueron los que le hicieron a Mary imaginar su obra. Pero fue unos años más tarde, en una villa cercana al lago de Ginebra, donde Mary dio forma definitiva a Frankenstein. En 1816, Mary Percy, su hijo, y Claire Clairmont, hija de la segunda mujer de su padre, viajaron hasta Ginebra invitados por el poeta Lord Byron, quien vivió un romance con la hermanastra de Mary. El grupo de filósofos pasaba el tiempo paseando por los alrededores de la villa y navegando por el lago. En sus veladas leían historias de terror. Un día, Byron propuso que cada cual escribiría la suya propia. Mary escribió la suya a raíz de un sueño que había tenido. Nacía uno de los mitos del terror más conocidos de todos los tiempos. La primera publicación de la obra fue anónima, pero la firma de Percy en el prólogo de la misma hizo creer a todo el mundo que Frankenstein la había escrito él y no su mujer. Los últimos años de su vida fueron un camino de sufrimiento causado por un tumor cerebral que terminaría con su vida el 1 de febrero de 1851. Tenía tan solo 53 años. O sea, murió joven. Bien, pues pueden ver aquí esta misma biografía. Si la quieres completa, la puedes encontrar también en estas páginas de internet. Dice Sandra Ferrer Valero, creadora de terror Mary Shelley, y en Mujeres en la Historia. Es decir, que ahí en esta página puedes encontrar no solo a ella, sino a más mujeres. Si te interesa mucho, pues aquí lo puedes encontrar. Tenemos del lado izquierdo donde dice más libros sobre biografías
y igual los podemos encontrar en la biblioteca de virtual que tenemos, ahí también las puedes encontrar. Y en internet pues obviamente puedes encontrar muchísimos de estos libros y aquí te vuelven a poner pues las páginas. Bueno chicos, pues tenemos aquí 3 biógrafos diferentes, 3 personas que escriben acerca de estos grandes personajes en diferentes ramas, diferentes digamos vertientes. Aquí podemos observar en cada una cómo es una narrativa completamente distinta de la primera, la segunda y la tercera. En la segunda, si ustedes pueden darse cuenta, ahí hay una opinión del propio personaje, del propio cirujano plástico, donde él expresa algunas de sus ideas y termina inclusive con una de las frases de él que le place mucho su trabajo y mientras tenga vida él va a poder servir a México y también por su propio gusto, que es hacer las cosas. Entonces no solamente digamos, hombre cirujano se realizó para sí mismo, sino que mucho tuvo que ver el tener esa compasión, ese deseo de poder ayudar a gente o a niños que nacen con problemas, con labio leporino, etc. Y no solo lo hizo que se moviera hacia ayudar a la gente y dar tiempo completo de sí mismo, sino también que promovió esto a otros colegas para que ellos también donaran tiempo para ayudar a otras personas y así generar más ayuda social hacia nuestro país. Y actualmente, bueno, dice que lo nombraron presidente en los Estados Unidos de estas academias. Entonces podemos ver aquí una biografía que puede impactar actualmente hasta nuestro país también y lo que hacen las personas, no solo en la investigación, sino también en la ayuda social. Y en el caso de la última biografía podemos encontrar solamente una escritora que va a narrarnos, aquí la persona que escribe va a narrarnos cómo fue su infancia y qué tan duro fue su vida y qué es lo que ella logra a través de esta novela tan conocida actualmente como es Frankenstein. Entonces vemos una mujer que de alguna manera no se desarrolló tanto en otras novelas más o más grandiosas o etcétera, porque pues en esta época ellos estaban muy apegadas también hacia el esposo, hacia la familia, y de entrada cuando nace este libro de Frankenstein, pues no piensan que una mujer lo haya escrito, sino piensan que fue su esposo. Así es que vemos aquí pues también una gran novelista, como es Mary Shelley. No es lo único que escribe, ella escribe otras cosas, pero obviamente pues para esta época era complicado que ella se desarrollara dentro de la novela o de la escritura, aunque estaba rodeada de mucha gente importante, como lo menciona aquí Lord Byron. Bueno chicos, pues aquí qué es lo que vamos a ver ahorita, analizar un poco. En esta biografía puedes ver con verde todos los verbos que nos están poniendo. Si te das cuenta, todos estos verbos están en pasado, ¿sí? El verbo estar estuvo, desaparecieron, nació, perdió, fijó, inició, guió, siguió, fue, perdió. Vean aquí todos lo que está en verde: dio, viajaron, vivió, propuso, escribió, fueron y tenía, ¿ok? Bien, ahora ustedes van a encontrar en color rojo. Todos los colores en rojo estamos hablando de un pasado, pero este pasado se llama copretérito. Tenemos el verbo ser en copretérito y aquí es era, ¿sí? Ella era, está en copretérito, luego nuevamente era, veneraría, haría. El copretérito siempre tiene una terminación en IA. Y también tenemos un pospretérito, que sería RIA. En este caso es un copretérito, tenemos era, había, estaba, contraían, pasaba, leían, habían, hacía, había y terminaría. Bien, vuelvo a retomar el copretérito. El copretérito, cuando tenemos verbos que se llaman regulares, van a tener solamente cualquiera de las dos terminaciones, ia y aba, como lo pueden observar en su texto, ¿sí? Pero si tenemos un verbo irregular, como es el caso del verbo ser, por eso es que es muy diferente. Aquí encontramos era.
Si vemos el verbo ser en copretérito es yo era, tú eras, él era, ustedes eran, nosotros éramos, ustedes y ellos eran, ¿ok? No se apega a esta terminación porque es un verbo irregular. Lo mismo va a suceder con el verbo ir, ¿ok? Bueno, entonces aquí, ¿cuál va a ser lo que vamos a hacer con esta actividad? Tenemos dos actividades importantes y la voy a separar. Les dije antes de salir de vacaciones que para los alumnos que querían regularizarse en su examen, que habían tenido un problema de examen porque no habían hecho bien un mapa conceptual, no lo habían realizado con los conectores, en los mapas conceptuales me hacían rectángulos o cuadrados llenos de información cuando no debe de ir información redactada, simplemente son palabras claves, cuando mucho es una oración simple. Les recuerdo, la oración simple solamente se compone de un solo verbo. ¿Sí? Por ejemplo, aquí yo les puedo mostrar con la lectura de Mary Schiller, les voy a decir aquí una oración simple para que ustedes la puedan ver. Aquí yo puedo decir, por ejemplo, Mary era una escritora. ¿Sí? Esa es una oración simple nada más. Mary era una escritora, tengo solo un verbo que es era y me está diciendo, el verbo me está indicando que era escritora, ¿ok? Si yo le pongo aquí y defensora del feminismo, etcétera, etcétera, ya estoy haciendo una oración compuesta. Entonces, les pido de favor aquí que ustedes observen nuevamente los tutoriales que tienen anteriormente acerca de el mapa conceptual. El mapa conceptual es importante que lo revisen. Entonces voy a dejar mi primera actividad, es solamente para todos los alumnos que quieran mejorar su calificación, ¿sí? Y la calificación que ustedes quieren mejorar, se le va a dar una puntuación de 6 puntos para que tú puedas mejorar. Si tú sacaste 4, vas a tener 10 porque vas a recuperar con estos 6 puntos. Si tú solamente tienes 2 con 6 puntos, pues tienes un 8, o si no, o si reprobaste o no hiciste el examen, tú vas a tener ahí solamente un 6 de recuperación de examen. Entonces, vamos a hacer esto. Lo que tú se van a poner en tareas, examen de recuperación, y no es obligatorio, solo aquellos que quieran mejorar su promedio. Y vamos a elaborar de cada uno de las lecturas que acabamos de hacer un resumen. Ahí yo voy a dar las especificaciones porque del primer resumen vamos a hacer una técnica, del segundo otra técnica y del tercero otra técnica. Bien, este examen solamente se va a entregar como último día el jueves de esta semana. Solamente hasta el jueves tienes para entregar este examen. Recuerda que es un examen, no hay correcciones, no, si te equivocaste o el puntaje que sacas, eso es lo que vas a poner ahí en donde tienes en tu hoja de evaluación donde dice examen, ahí vas a colocar este puntaje extra. Bien chicos, así es que así va a ser para los alumnos que sacaron bajo aprovechamiento. ¿Estamos? Solamente pueden presentarlo todos los que quieran, ¿sí? Que quieran subir su porcentaje, excepto alumnos que tengan 9 y 10. Alumnos de 9 y 10 no podrán hacer esta actividad. ¿Estamos chicos? Porque pues si tienes 10 no te voy a poner 6 más porque estás trabajando de más, no. Tienes que estar tranquilo y contento con tu 10 y con tu 9. Si tienes 8, te haré el puntaje para que tú subas a 10. Todo puntaje que quieran es para subir a 10 solamente. ¿Estamos? Entonces, bueno, esta va a ser la primera. La segunda tarea, esto sí es para todos y es obligatorio y tiene obviamente el último día para entregar es el día viernes a la 1:40, no 1:42, 43. Aunque tú me pidas disculpas porque no había internet, porque lo pusiste tarde, etcétera, acuérdate que se toma en cuenta la puntualidad de entregar trabajos. Por eso tu deber es entregar tu trabajo cuando más tarde el día miércoles. ¿Estamos? Miércoles, jueves, se te presenta un problema, pues ya lo estás entregando el viernes en la mañana. Bien chicos, entonces continuamos con lo que se va a hacer esta semana. Esta semana vamos a realizar un cuestionario que se encuentra en la página 231.
y este cuestionario lo vas a numerar y vas a poner tus preguntas con rojo, tus respuestas con negro. Pero en este caso, cada pregunta tienes que hablar de cada uno de los escritores, de cada uno de los autores de estas biografías, ¿sí? Tenemos la primera pregunta, ¿de qué personajes tratan las biografías anteriores? Y tú vas a poner el nombre del personaje y y su profesión, así como viene en el título, su nombre y su profesión. La pregunta número 2, ¿cuáles fueron sus ocupaciones? En la pregunta número 2 vuelves a poner el nombre de la científica y Lisa tal, y vas ahí a redactar todo lo que encuentras en la biografía de todo lo que realizó. Así de cada uno de ellos, cada que pongas su nombre lo vas a poner en rojo y todo lo demás en negro. Cada una de estas preguntas tienes que irlas separando una por una y las tienes que ir numerando. Jóvenes, les recuerdo que si ustedes no siguen las instrucciones ya no hay correcciones. Estamos ya en el tercer trimestre donde tienen que ya realizar totalmente una lectura con una apreciación de comprensión que te lleve a realizar las actividades correctamente. Esto ya es algo que debes de dominar. Si tú no lo dominas, vas a tener baja calificación. Hay alumnos que me entregan tareas a la mitad, tareas incompletas, que después me dicen, disculpe maestra, es que se me olvidó. Aquí ya no hay disculpe, se me olvidó. Tú tienes que enviar todo lo que se te pide. Por eso, si tú envías incompleto, yo te voy a poner esa calificación de lo que tú enviaste. ¿Estamos? Si te pidió tu título en rojo y no lo enviaste con rojo, bueno, yo voy a evaluarte porque ahorita estamos en el último trimestre y en el último trimestre yo tengo ya que estar viendo cómo avanzaste, qué aprendiste, en cuál está tu rezago y tú tienes que darte cuenta de esto. Sigue las instrucciones. Yo voy a poner siempre ahí, cuando no hay correcciones en cada tarea, voy a ponerte ya no hay correcciones. Yo lo había mencionado en el primer trimestre y en el segundo, que este tercer trimestre íbamos a ser ya más estrictos. De hecho, en el anterior mencioné que el siguiente proyecto, los últimos 2 proyectos, ya íbamos a entrar en una etapa donde tú tienes ya que tener conciencia clara de que tienes que leer bien y saber seguir instrucciones. Bueno chicos, pues esto es todo por hoy. Les deseo una semana de muchísimo éxito. Lean sus instrucciones para que tengan excelentes calificaciones y pues nos vamos con esta palabra que yo deseo que seas muy prolijo o muy prolija. ¿Ok? Hasta luego.